Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo estoy de maravilla, la verdad, porque en el vídeo anterior te conté pues que me sentía súper estancada, que no tenía motivación, que no veía progreso en mi aprendizaje de español, pero algo ha cambiado. Sí, he tomado la decisión de presentarme a un examen del español de nivel C1 y para eso hay que estudiar mucho, pero muchísimo. Y ahora que tengo este objetivo, pues se me han vuelto las ganas de estudiar, se me ha vuelto la pasión por el español y estoy súper motivada y súper contenta. Así que ahora tengo un objetivo que pues voy a estudiar unos meses, muchísimo. Y bueno, creo que el año que viene ya podré ir al examen. Y hoy te quiero contar sobre mi experiencia de hacer el examen de español, pero del nivel B2. Cómo fue, cuánto tiempo me tomó la preparación que hice para prepararme, qué tal me pareció, fácil o difícil. Así que todo esto te lo voy a compartir en este vídeo. Pues DELE es Diploma de Español como Lengua Extranjera. Es un examen oficial, se revisa en Madrid y es necesario para los que quieren trabajar o estudiar en España o en algún país de América Latina y como mínimo tienes que dominar el nivel B2, pero mejor si será C1. Yo escogí en aquel entonces el nivel B2 porque así me sentía más segura y creo que no estaba preparada para aprobar el C1. Y bueno, para presentarse al examen tienes que escoger un nivel. No puedes simplemente hacer el examen y que luego, según tus resultados, te digan que, ajá, tienes un A1 o un B2. No, así no funciona. Al principio escoges un nivel y luego lo apruebas o no y ya está. Y para registrarme y pagar el examen yo tuve que ir a San Petersburgo porque son muy pocas ciudades donde se celebra el examen. Y tampoco son lugares casuales, siempre son centros del idioma español acreditados por el Instituto Cervantes de Madrid. Y en San Petersburgo es el centro que se llama Adelante, donde trabajan solo profesores de España y América Latina, o sea, los hablantes nativos. El precio puede variar según el nivel. Yo para el B2 pagué unos 100 euros, pues entre más alto sea el nivel, más caro es el precio. Y tampoco tú puedes escoger la fecha porque el examen se celebra tan solo 2 o 3 veces al año, a veces solo una vez al año, entonces tienes que esperar la fecha oficial. Entonces, antes de que me pusiera a estudiar, había averiguado las fechas de los exámenes más cercanos y me apunté al examen. Tomé la decisión de presentarme al examen en abril de 2019 y ya en julio de ese año el examen tuvo lugar. Entonces tenía tan solo un par de meses para prepararme, para estudiar muy juiciosamente y créeme que es muy poco tiempo. La verdad, 2 meses para prepararse a este examen es muy poco tiempo, pero me arriesgué. Antes que nada quiero decirte que quise aprobar este examen solo para mí misma, para demostrarme a mí misma que mis conocimientos eran suficientes para aprobar el nivel B2 y así como soy autodidacta, para mí era un reto, por así decirlo, o sea, nadie me lo pedía ni me lo exigía, simplemente tenía un interés, quería demostrármelo a mí misma. Y pues DELE consiste de 4 pruebas. La primera es comprensión de lectura, la segunda es expresión e interacción escritas, la tercera es comprensión auditiva y la cuarta es la expresión e interacción orales. Y cada una de estas pruebas consiste de 2, 3 o 5 tareas diferentes. El examen tiene una estructura fija y nunca cambia, que es bueno. Lo que cambia son temas de cada prueba, de cada tarea, de cada texto, etc. Y tú nunca sabes qué tema te tocará, ¿no? Puede ser el progreso tecnológico, la psicología o, no sé, dinosaurios, por ejemplo. O sea, siempre es una sorpresa y tienes que estar preparado para todo, sin exagerar, para todo, para todos los temas que existen en este mundo. Y para la preparación para el DELE existen muchos libros con diferentes modelos del examen, es decir, te ayudan a entender bien la estructura del examen porque es muy importante y también te proporcionan mucho vocabulario según el nivel que hayas escogido. Y bueno, el examen es bastante estricto y el tiempo de cada prueba es muy limitado, entonces si no logras terminar alguna tarea ya es problema tuyo. Y durante 2 meses yo estudiaba todos los días muy juiciosamente y hacía un modelo del examen al día, es decir,
son 4 horas más o menos y aprendí mucho vocabulario, muchas expresiones, o sea, aprendí muchísimo, pero muchísimo. La prueba de comprensión de la lectura consiste de tareas donde te dan textos y luego tienes que responder a las preguntas o textos donde faltan algunos fragmentos y tienes que escoger los fragmentos correctos según las opciones que te dan. Y otras tareas son gramaticales, donde simplemente tienes que escoger la opción correcta y ponerla en el texto. Pues para mí era una prueba bastante fácil, porque yo sé trabajar con los textos, me gusta leer, etc. Pero el tema que me tocó, pues sí, fue bastante difícil porque me tocó leer y responder las preguntas sobre los dinosaurios. Y yo nunca había estudiado este tema, nunca estaba interesada en este tema. Entonces, sí, el vocabulario para mí fue nuevo. Pero bueno, aún así pude sacar 18 puntos de 25 posibles, que creo que no está tan mal. La prueba de expresión e interacción escritas sí que me pareció muy difícil y me resultó muy difícil. Y no es porque no pudiera escribir bien o algo así, no, es por falta de ideas. Sí, porque yo en español escribo mucho mejor que hablo, sí, porque cuando escribes tienes tiempo para pensar, para buscar palabras adecuadas, para generar ideas en la cabeza, ¿no? Y en el examen tú no tienes este tiempo, te dan tan solo 80 minutos para hacer 2 tareas, que es una carta oficial y también tienes que escribir una redacción donde das tu opinión sobre algún tema que te toque. Y además tienes que cumplir con las instrucciones que te dan porque la forma de las redacciones no es libre. Tienes que cumplir con las instrucciones, tienes que usar la gramática avanzada, tienes que usar diferentes conectores, o sea, tienes que demostrar lo amplio que es el vocabulario que dominas. Y es muy difícil cuando no tienes ideas, o sea, qué escribir, cuando no tienes, no sé, opinión, cuando no tienes experiencia, etc. Y en una de estas tareas me tocó hablar sobre los colchones. Sí, tuve que escribir una carta al director de una tienda de colchones donde yo explicaba por qué yo soy la mejor para el puesto de vendedor de colchones. Y yo no tengo ni idea, no tengo experiencia en este área, o sea, para mí es algo súper nuevo. Y así tuve que inventar una historia. Y yo tardé pues muchísimo en inventarla. Y bueno, aún así yo saqué 16 puntos de 25 posibles. Y bueno, eso sí que no está muy bien. Y esta tarea, bueno, la aprobé, pero podría hacerlo mejor. Y la prueba de comprensión auditiva era la que más miedo me daba, pero resultó que en ella obtuve más puntos que en otras pruebas. Y eso me sorprendió muchísimo. Y eran 5 tareas donde nos ponían grabaciones diferentes y luego teníamos que responder las preguntas. Y lo más difícil de esta tarea era que todas las grabaciones eran reales, o sea, no adaptadas para los alumnos, sino reales, sacadas de la televisión, de la radio, eran diferentes anuncios o entrevistas. Y bueno, no tenías tiempo para adaptar tu oído porque las voces cambiaban con mucha velocidad y las personas también hablaban de maneras muy diferentes, ¿sí? Porque eran acentos diferentes también, acento español, acento argentino, acento cubano, chileno, o sea, no tenías tiempo para acostumbrarte. Y bueno, eso sí que es bastante difícil, ¿no? Porque cuando hablas o escuchas tan solo a una persona, igual tu oído se acostumbra y empiezas a entenderlo mucho mejor. Pero cuando las grabaciones, las voces cambian así súper rápido, es bastante difícil, pero igual esta prueba me resultó la más exitosa, por así decirlo, y yo saqué 20 puntos de 25 posibles y creo que eso es muy buen resultado. Por lo menos para mí era la mejor puntuación de aquel examen. Y yo creo que aquí me ayudó mucho el hecho de que desde el principio yo escuchaba diferentes acentos. Estoy acostumbrada a escuchar el acento mexicano, colombiano, español, argentino. O sea, mis series, sí, mi amor por las series, por las películas, por la música me ayudó muchísimo en esta cuestión. Y esas pruebas iban una tras una. Pero la cuarta prueba, la expresión e interacción orales, se celebró por la mañana del día siguiente, así teníamos tiempo para descansar, para prepararnos y te lo juro, pero yo creía que esa prueba sería la más fácil para mí. Creía que sacaría, no sé, la puntuación máxima
de esa prueba, pero resultó todo lo contrario. Saqué tan solo 10 puntos de 25 posibles. Sí, es un desastre, la verdad. Es decir, casi no la aprobé. Y creo que ahí se mezcló todo, los nervios y la falta de ideas y mi pobre vocabulario y pues todo. Y salí de esa prueba súper decepcionada, súper desanimada, que casi me puse a llorar. Sí, porque pensaba que me saldría mucho, pero mucho mejor. Pero no. Y pues esa prueba consiste de 3 tareas. En la primera tú tienes que hablar sobre las ventajas y desventajas de algún tema que te toque hablar. Luego, en la segunda tarea tú tienes que describir una fotografía, es decir, describirla detalladamente, pensar dónde podría haber sido tomada, describir detalladamente las personas, lo que está pasando, o sea, inventar una historia o un contexto para esta fotografía. Y la tarea más difícil, la tercera, es opinar sobre los datos de una encuesta que te dan. Para mí es lo más difícil porque yo odio los gráficos, yo no los entiendo. Para mí describir una foto es bastante fácil, o sea, tú ves lo que está pasando en la foto y simplemente lo estás describiendo, lo estás contando y ya. Pero pensar sobre los gráficos, analizar los gráficos, yo creo que esta tarea no es para todos, por lo menos no es para mí. Y bueno, en la primera tarea tuve que hablar sobre las ventajas y desventajas de la vida rural, o sea, la vida rural en España. Y bueno, sí que hablé, pero no hablé mucho, creo que repetía muy a menudo las mismas ideas, pero de palabras diferentes. Y bueno, yo creo que en esta tarea yo fallé porque yo hablaba muy simple, no usaba la gramática avanzada, no usaba el vocabulario avanzado. Creo que esperaban algo diferente de mí, sí, esperaban gramática avanzada del nivel B2 y yo hablaba como, no sé, como la que tiene el nivel A1 o A2, no sé, creo que mi discurso era súper simple y por eso no aprobé, casi no aprobé esta prueba. Pero bueno, tenemos lo que tenemos. Así que saqué tan solo 10 puntos de 25 posibles y eso sí que está malísimo, eso está muy mal. Pero bueno, no me estoy culpando a mí, no estoy culpando a nadie ni a los examinadores, o sea, nadie tiene la culpa, son los nervios, es la falta del vocabulario, la falta de la experiencia, pero ahora tengo la experiencia, entonces creo que la próxima vez cuando vaya a probar el C1, pues todo saldrá mucho mejor. Y bueno, al acabar el examen, ya dentro de un par de meses yo tuve mi diploma con las firmas de los directores del Instituto Cervantes y aquel día para mí fue festivo. Estaba súper emocionada, estaba súper alegre. ¡Ah, qué bonito! Y en realidad el diploma llegó un poco más tarde de que me había enterado de los resultados del examen porque los resultados me los enviaron por el correo electrónico. Y cuando yo vi la carta en mi correo, pues no quería abrirla inmediatamente porque tenía miedo. ¿Sí? Tenía miedo, temía que no aprobara el examen, entonces no quería decepcionarme, no quería ponerme triste. Pero bueno, abrí la carta y lo primero que vi era la palabra apto. Y yo así tan feliz que, Dios, gracias, sí que había aprobado el examen, o sea, sin estudiar en ninguna escuela, tan solo con mis propias fuerzas, siendo autodidacta, o sea, lo había aprobado. Y sí que es una fiesta, la verdad. Me demostré a mí misma que sí, que puedo hacerlo y que tengo ganas de seguir adelante. Y pues ya pasaron más de 3 años y creo que estoy preparada para presentarme al examen del nivel C1. Sé que será mucho más difícil, mucho más complicado, tengo que estudiar muy juiciosamente todos los días, pero yo quiero hacerlo, quiero tener este objetivo, quiero tener esta motivación para seguir aprendiendo, seguir estudiando y creo que voy a empezar con los libros del nivel B2, quiero repasar todos los temas, toda la gramática, o sea, quiero hacer lo que hice hace 3 años con aquellos libros y luego ya pondré a estudiar la gramática y el vocabulario del nivel C1, porque hace un poco encontré mi cuaderno donde hacía apuntes, las palabras nuevas, expresiones diferentes
Y bueno, le eché un vistazo y me di cuenta que se me había olvidado pues la mayor parte de palabras. Bueno, porque son palabras, expresiones que no se usan día a día, por lo menos yo no suelo usar estas palabras. Y sí, tengo que reposar, refrescar la memoria y luego ya seguir adelante con el nivel C1. Pero bueno, ahora tengo experiencia, sé cómo se hace, sé qué tengo que hacer para prepararme, sé cuáles son mis puntos débiles, ¿sí? Que tengo que hablar más porque parece que la comprensión auditiva es lo que se me da mucho mejor, entonces tengo que desarrollar mi habla y mi escritura. Entonces voy a dedicarle mucho más tiempo. Y bueno, puedes desearme mucha suerte, mucho ánimo. Y todavía no sé cuándo se celebrarán los exámenes porque aún no hay fechas oficiales, pero yo no quiero apresurarme, no quiero tener prisa en esta cosa porque quiero tomarlo con calma, ¿sí? Quiero estudiar con mucha calma y tranquilidad. Y tal vez en verano o en otoño, yo no sé cuándo, pero seguro que el año que viene voy a presentarme al examen. Así que creo que podrás ver qué tal todo. Y vale, si algún día has hecho un examen parecido, pero del inglés, del francés o alemán, no sé, cualquier idioma, puedes compartir tu experiencia en los comentarios porque sería muy interesante saber, sería muy interesante comparar mi experiencia con la tuya. Así que por favor déjame algún comentario o deséame mucha suerte, lo que sea. Y pues muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Te deseo un bonito día y hasta luego. Adiós.